Ser podcast. Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Aquí seguimos avanzando en esta ventana especial. Recibimos con un gran aplauso a nuestro filósofo, José Carlos Ruiz. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. José Carlos da siempre ánimo. Cuando ha aparecido, por el motivo que sea, en la unidad de vigilancia lingüística, Ajá. pues hay que arroparle un poco para ha que venido luego para pueda, celebrar el segundo centenario de la muerte. Estamos a tiempo todavía, Estamos a Estamos a tiempo, tiempo. sí. ¿Vamos al lío? Venga. Venga, vamos al lío, va. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. Pues vamos a ver la celebración del Fair Saturday que nos ha traído hasta Bilbao, la locura del Black Friday. Pueden inspirar todo tipo de reflexiones, pero yo creo que hay una como muy obvia, ¿no? Que es la diferencia de percepción de los días de la semana, ya que nos acogemos a tal. Por cierto, ¿días de la semana preferidos, Isabel León? ¿Cuál es el tuyo? Depende. Ya sé que ¡Ah! esta respuesta Ya. es horrorosa. Ya. Depende de cómo haya terminado el día, sobre todo. Ya. Más que de cómo haya empezado. O sea, no tienes uno en concreto, ¿no? No, ¿Y, hombre, como favoritos, el viernes Ya. tiene muchos votos, ¿y pero... tú, Marta? El viernes por la tarde si vengo a la ventana y si no el domingo por la tarde, para llevar la contraria. Bueno, ¿y tú, Isaías? ¿Cuál es? Yo también, el viernes por la tarde. Aunque esta mañana, en la entrevista que nos hizo Azul, me salió una reflexión así, que es Sí. interesante también, Ya. que es el que termina, y el que termina bien. Pues Esta sí. semana en El Correo había un artículo de la psicóloga Solange Vázquez donde hablaba de ese extraño bajón del domingo por la tarde que nos golpea a todos, o a casi todos. Y bueno, proponía algunas alternativas para sacar más provecho al día y sobre todo arrancar mejor el lunes, ¿no? Que ahí cada cual tiene su propia versión del síndrome. Bloqueo, pensamientos en bucle, mal humor, domingo por la tarde no me hables. ¿Por dónde empezamos? ¿Se puede analizar filosóficamente esto de los días de la semana? Bueno, empezando por la semana en sí. ¿Por qué medimos el tiempo en semanas? Esto es una convención cultural, es rarísimo, porque cuando vas al calendario encuentras que gran parte de lo que se ha configurado como código temporal para regirnos está muy condicionado por los astros. Por ejemplo, el año, ¿no? Pues el año tiene mucho que ver con el tiempo que tardamos en dar la vuelta completa en cualquier... El día, por ejemplo, ¿no? Es la rotación terrestre. Pero ¿y la semana? Pues la semana, cuando investigas el origen temporal, encuentras que son 7 días, pero el 7 tampoco queda claro. Al parecer, los babilónicos tenían el 7 como número favorito. ¿Babilónicos o babilonios? Perdón, ¿eh? Pues No. babilonios, ya estamos. Yo diría babilonios. Isaías tiene la pistola cargada y veremos a ver dónde acabamos. Yo diría. Bueno, voy a decir los caldeos, eran astrólogos en Babilonia. ¡Oh, los caldeos! Sí, los caldeos Sí, sí. tenían el 7 como un número mágico y entonces empezaron a estructurar su tiempo con el 7. Pero, ¿por qué luego se configuran los días como están a día de hoy? Es decir, lunes, martes, miércoles. Bueno, pues esto viene de Grecia, que mirando los astros deciden ponerle el nombre, pero no porque gire la Tierra con un tiempo en concreto, sino Ya. porque el Sol y el lunes y el domingo tendrían la parte de la luna y del sol, que es muy fácil de identificar, domingo sol, lunes luna, y luego por los planetas, ¿no? Marte, Mercurio, etcétera, etcétera. O sea que la distribución temporal es una convención que no Bueno. tiene nada que ver con la astrología. Pues mira, antes de ir pasito a pasito, día por día, vamos a ampliar el coro de voces de esto del mejor día de la semana, o el día Venga. preferido, venga. Mi día favorito es el miércoles, porque como es el día del espectador, siempre tiene la tradición de ir al cine, solo va acompañado, pero siempre todos los miércoles. Mi día de la semana favorito es el viernes, porque solo trabajo media jornada, participo en una actividad de voluntariado que me hace muy feliz y luego pues incluso puedo quedar con mis amigos. El jueves con JD Jangueo, porque aunque siga siendo entre semana, se acerca el finde y eso significa que se puede aprovechar de días libres. Mi día favorito de la semana son los miércoles porque libro y puedo pasar más tiempo con mis hijos y llevarlos al colegio. El viernes, porque a partir del mediodía termina la semana laboral y llega el momento de desconexión y de
relax de todo el fin de semana. Pues mi día favorito de la semana es el martes, pues no hay ningún motivo aparente, la verdad. Me da buena vibra. Y además luego me enteré que yo nací un martes, entonces igual hay algo ahí que me conecta. Es el viernes, porque es cuando salgo de clase y quedo con mis amigas a tomar algo. El sábado, porque no tengo que hacer nada y son vacaciones, pero tampoco es domingo y ni siento que se va a acabar la semana. Mi día favorito de la semana, el jueves, por supuesto. Son los días que hay after work y eso es como el médico, sabes cuándo entras, pero nunca cuándo sales. Monday, so good to me. Bueno, pues vamos a empezar por el lunes, ¿no? Bueno, incluso hay un Blue Monday, ¿no? El tercer lunes de enero está considerado el día más triste del año. ¿no? No sé en base a qué criterios, pero... A que te empiezan a llegar las tarjetas de crédito de lo que has gastado en Navidad. No, que es verdad, ¿eh? Ah, por eso es. Y porque dicen que es uno de los días más fríos del año en el mundo occidental. De todas maneras, ¿Es así? Es verdad que el lunes tiene esa connotación en el que el deber se impone al placer. O sea, te has tirado el fin de semana, ¿no? En un concepto de autonomía y gestión del tiempo teóricamente desestructurado, y inauguras un ciclo en el que la autonomía del tiempo la pierdes y entras en la heteronomía. Es decir, ya estás sometido a un código que ya no riges tú, ¿no? Que tiene que ver con el deber ser. Autonomía no, porque los autónomos nos da igual que sea fin de semana y entonces pues los fines de semana trabajamos también y el domingo por eso no tenemos pena. Oye, ¿y el martes, filosóficamente hablando, tiene esa misma consideración del lunes o ya va bajando? Fíjate, yo creo que es filosóficamente yo lo pondría quizá como el día más modesto, ¿no? Porque no tienes expectativas, el horizonte temporal queda muy lejos con respecto a la capacidad de alcanzar cierto deleite, pero se impone ya la obligación de no postergar el deber ser. El lunes puedes empezar a postergar un poquito, decir, bueno, voy a empezar, pero todavía sé que puedo dejar la tarea laboral para mañana, para pasado, pero el martes no. El martes es el día de más fricción que tenemos en el plano laboral y de hecho junto con el Blue Monday yo creo que puede ser de los más tristes que tengamos. ¿Y por qué alguno de los oyentes que escuchábamos apostaba por el miércoles? Bueno, alguno era por circunstancias personales. Sí, cuando puedo ir a recoger a mi hijo o por el cine y tal, pero el miércoles es un poco el paradigma del intermedio. Pero es muy bonito, es el día quizá más interesante si lo miras filosóficamente hablando. Hay un pensador alemán muy curioso, difícil de leer, por cierto, que es Gadamer, que tiene un libro que se llama Verdad y Método, y él utiliza la metáfora del horizonte para comprender una parte de nuestra esencia. Y el miércoles se sitúa en ese horizonte en el que por una parte está el horizonte de lo vivido y por otra parte tienes el horizonte de lo posible. Entonces estás en un intersticio muy complicado que hace también que el sujeto entienda también un proyecto de libertad que no tendría ni con el lunes ni con el viernes, en el sentido siguiente. Es decir, el lunes no tienes mucha libertad porque estás condicionado a muchísimas cosas. ¿A ti te gusta el lunes? A mí el lunes no me provoca malestar. No es que me guste, tampoco, pero no me provoca malestar. Yo creo, la verdad. No, a veces lo digo, no sé si con toda la razón, decir que es el mejor día de la semana porque está todo por suceder. Yo no te sé decir si es el mejor día. No, la tampoco. Verdad que para mí fin. no tanto, pero sí es verdad que si te planteas la semana como unidad temporal, es lo más importante que tenemos a la hora de configurar la identidad. Es decir, la gente mide la vida por años. Tú puedes medir el tiempo de vida por años, vivió tantos años y tal, pero el tiempo vivido no es el tiempo de vida. Y el tiempo vivido yo creo que tiene mucho que ver con la semana. Y esa estructuración comienza con el lunes en nuestro mundo. Entonces, para mí el lunes no es un mal día, la verdad. Te he cortado, estabas con el miércoles. Bueno, decía lo de la capacidad de libertad del miércoles porque quizás sea el día que más te permite corregir o rectificar, sabiendo que vienes con una inercia del lunes y del martes donde has hecho o no has hecho algunas cosas y que todavía te queda jueves y viernes en el plano laboral para configurar. Entonces, es el día que más libertad te podría permitir en el cambio de trayectoria. El resto de días lo tienes un poquito más complicado. Me hace gracia porque los americanos y los ingleses al miércoles lo llaman Hump Day, el día de la joroba, como si fuera la joroba de un dromedario, precisamente por eso que indicas, porque venimos del inicio de la semana, llegamos a la joroba del dromedario el miércoles por la noche y estamos ya pensando en el jueves, el viernes, para corregir o para descansar. No es por autocitarme ni darme pisto, Venga. Pero David Muñoz, el de Diverso, me acaba de decir que el lunes es el mejor día de la semana sin discusión. Pues ya está, claro. Quiero decir, otro porque que... descansará a lo Pero mejor. es que descansan, ¿no? No lo sé. Que descansan. Claro. No lo sé. Yo no tampoco. lo sé. Yo creo que para Javier del Pino también. Claro. Para Javier del Pino también. Oye, nos acercamos
Uno de los oyentes ha dicho jueves o juernes. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho jueves. Yo creo que ha ¿no? dicho un poco jueves. Juraría que es el jueves que se a mí lleva mucho de moda. Esto del maridaje de días. Pero bueno, el jueves sí que es uno de los días preferidos por más gente de la semana. Mira, filosóficamente, ¿cómo hay que contemplarlo? Yo ahí estaba leyendo no hace mucho a un autor difícil también, que es otro alemán. Joder, manía tienen unos autores difíciles. Joder, si no, porque me toca, no, es que estoy no. preparando el temario del cuatrimestre siguiente. Hostia, entonces estoy pobres mirando alumnos. el temario. No, Ya. hombre, no. Los alumnos ya saben que les va a caer en el examen Gadamer y ¿este qué vas a decir? Pues este es Ernest Bloch. Ernest claro. Bloch es un alemán ¿Inventor del blog? Bueno, es un poquito complicado, pero tiene una teoría muy curiosa sobre el concepto de identidad del ser humano que habla del todavía no. Y el todavía no creo que es lo que mejor representa el jueves. Porque no tiene identidad propia en el sentido de que todavía estás en el plano laboral, no te puedes liberar de esa obligación, pero tampoco puedes desinhibirte hasta el extremo de dejarte llevar de manera completa, porque el viernes tienes que empezar a rendir exactamente igual. Y es el día más peligroso en el sentido de habitarlo. Es decir, es un día que si no lo tienes en cuenta, es un tránsito. Ya. No es un miércoles o es un martes, es un tránsito hacia el viernes y por lo tanto parece que no permaneces en él. David Muñoz me aclara que el lunes es su día más fuerte de trabajo. Anda, coño. Sí, Nos hemos equivocado. Pues nada. pero el más productivo y el que marca el devenir de la semana. Si es que somos almas gemelas. Bueno, yo no cocino nada, pero en esto... Pero eres un gran comensal. Pero sí, comensal, sí. Sí, a que nos vamos a engañar. Oye, ¿y esto del jueves? Que es como una cosa aspiracional, de decir, me gusta tanto el jueves que estoy pensando ya en el viernes. ¿Esto tiene alguna interpretación filosófica o es una chorrada? Yo no lo veo. Vale, pues es una chorrada. Yo no lo veo. Pasemos al viernes. Es que no lo veo. El viernes, fíjate, el viernes para mí es el día más filosófico de todos si pones el foco en uno de los pensadores más revolucionarios, que es Nietzsche. Nietzsche tiene un libro, escribió cuando todavía no había alcanzado la fama, que es El nacimiento de la tragedia, que tiene un título precioso. Fíjate, El nacimiento de la tragedia. En ese libro pone a combatir las dos fuerzas del ser humano más importantes, lo apolíneo y lo dionisíaco. Y dice que esa parte apolínea, que es la que la sociedad occidental ha ganado la batalla, es la parte de la contención, del equilibrio, de la serenidad, ¿no? La que todos intentamos controlar en el sentido de manifestación externa e interna, se ve compensada con que Dionisio, que era el dios de la fiesta, el de la bebida, el de lo sensual, aparece el viernes. Y tienes que controlar a los dos, porque por la mañana está Apolo haciendo sus deberes, pero por la tarde empieza a aparecer ese Dionisio que lo que busca es la desinhibición total, ¿no? Y están en ese mismo día. Es decir, es una fricción muy bonita. En el sábado no hay discusión. Ah, bueno. ¿No? Es decir, pues yo aquí sí te pongo discusión con el sábado. ¿El sábado? A ver. Sí. De hecho, desde la filosofía ya se lleva mucho tiempo hablando de los problemas de la gestión del ocio que tenemos, de manera que se ha estructurado un tipo de ocio muy productivo. Entonces, frente al deber laboral que ocupa toda la semana, de repente el sábado lo estamos configurando en el deber personal. Y muchas de las cosas que no puedes hacer entre semana a nivel personal las postergas como un deber para el sábado. Con lo que el sábado también se está configurando como una especie de ocio productivo donde tienes que cumplir ciertas cosas que no has podido hacer durante la semana. ¿Pero tú no tienes fiebre el sábado por la noche? A mí lo que no me gusta nada es introducir estos conceptos económicos en el ocio. Claro. La gestión del ocio, el ocio productivo. Oye, como pero diría la Bordeta, a la mierda. ¿Sabes qué pasa? Que no puedes evitarlo, porque ocio viene de nec otium, de negocio, y el negocio, como la propia palabra indica, es la negación del ocio. Luego van a la par. Más bien al revés, la negación del ocio es en lo que estamos cayendo ahora. Hay que reivindicar el ocio en toda su improductividad, como bien dice Isaías. Y el nadismo, que es un concepto que utiliza en su artículo la psicóloga que he citado antes, que dice que es no hacer nada y no sentirse culpable por ello. ¿no? Bertrand Russell, ahora voy a citar yo. Venga. Bertrand Russell tiene un ensayo, que tú conocerás, titulado Elogio de la ociosidad,
que nos invita precisamente a eso, a replantear el valor del ocio y mezcla dos conceptos, la civilización y el tiempo libre. El tiempo libre es esencial para la civilización y en épocas pasadas solo el trabajo de los más hacía posible el tiempo libre de los menos. Pero el trabajo era valioso, no porque el trabajo en sí fuera bueno, sino porque el ocio es bueno. Y con la técnica moderna sería posible distribuir justamente el ocio, sin menoscabo para la civilización. El trabajo exigido bastará para hacer del ocio algo delicioso, pero no para producir agotamiento, puesto que los hombres no estarán cansados en su tiempo libre. No querrán solamente distracciones pasivas e insípidas. Es probable que al menos un 1% dedique el tiempo que no le consuma su trabajo profesional a tareas de algún interés público. Y puesto que no dependerá de tales tareas para ganarse la vida, su originalidad no se verá estorbada. Es buenísimo lo que cuenta. Dice una cosa, me ha interesado mucho esa parte, dice que cuando el agotamiento es muy grande, debido al tema laboral generalmente, llega un momento en el que el ocio se convierte en algo insípido, dedicado exclusivamente a distracciones. Y dice las distracciones insípidas, que son producto de... Y creo que en el fondo hay mucho de eso en la contemporaneidad, del cansancio y del agotamiento, que ha convertido de alguna manera el entretenimiento en una especie de labor asistencial hacia el sujeto, pero no de riqueza cultural o de enriquecimiento personal. Cada vez más los programas están en esa dinámica de buscar entretener y tiene mucho que ver con este cansancio y agotamiento de lo cotidiano. Oye, ¿y el domingo? ¿Qué pasa con el domingo? Que tiene cara A y cara B. Es un día de fiesta, es un día de celebración, es un día de descanso y es un día de depresión, porque luego viene el lunes. ¿Cómo se mezcla todo eso? Yo creo que es el día donde el sujeto adquiere la mayor vulnerabilidad y tiene mucho que ver también con el cambio de registro temporal, es decir, la velocidad a la que el tiempo se configura, que ya no tiene nada que ver con el plano laboral y tampoco con la gestión productiva del sábado, donde tienes que hacer esas tareas pendientes que has dejado. Entonces, como no hay capacidad de producción, se ralentiza un poco más ese paso temporal y la falta de hábito, de costumbre del sujeto de habitar un tiempo distinto, que es el domingo, especialmente ese domingo por la tarde, que tiene una narración temporal muy pausada. Si no sabes habitarlo, puedes sufrir. Y para mí es lo más vulnerable. ¿Tú lo pasas mal el domingo por la tarde? Para mí es el momento más placentero de todos. Es el momento en el que el más deleite adquiere. O sea, yo lo habito con mucha felicidad, la verdad, no puedo decir que no. ¿Sabes quién tiene una canción? ¿Quién tenía una canción que iba pasando revista a los días de la semana hasta llegar al Friday, hasta llegar al viernes? David Bowie. Bueno, y The Cure también, ¿no? Sí, The Cure también. David Bowie tiene una canción que dice, el lunes todo parece molestarme, el martes un poco mejor, el miércoles no avanzo, el jueves voy lento y lo que tengo en mi mente es el viernes. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I've got Friday on my mind. Ahí lo tienes, el viernes en la mente. Como tanta otra gente que queda en verse. Oye, ¿cómo cerramos esta ventana filosófica? Pues mira, alguna anécdota de filósofos ocupando su tiempo libre. Por ejemplo, Wittgenstein, que es uno de los filósofos más singulares del siglo XX, ocupaba su ocio desestructurando mentalmente todo el follón que tenía en su cabeza haciendo filosofía, viendo western, películas del oeste. Mira, Le encantaba ver western, iba al cine a ver western y leía novelas de detective baratas, sobre todo para no pensar, o sea, se iba ahí. Luego también encontramos que Rousseau era un gran aficionado a la botánica y su tiempo libre lo dedicaba a recoger, a clasificar plantas, a secarlas, ¿no? Y decía que esos paseos donde hacía de botánico
hacían que el ocio le fuese luego le facilitara la productividad al día siguiente, ¿no? Y Simone de Beauvoir le encantaba visitar ciudades en el extranjero y tomaba nota de los hábitos de la gente de esa ciudad. Si dedicas tu ocio al western, te va como un tiro la cosa. Por favor. José Carlos Ruiz, muchísimas gracias, amigo. Nada, gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.